En el año 2013, la BBC británica estrenó Peaky Blinders, una serie cuyos derechos de emisión fueron adquiridos por Netflix debido a la buena acogida que tuvo entre todo el público. Esta historia, creada por el escritor Stephen Knight, que es también de Birmingham, narra la historia de la temida y peligrosa banda de los Peaky Blinders, nombre que probablemente viene de las cuchillas de afeitar que estos hombres llevaban cosidas a las vísceras de sus gorras y que, durante una pelea, se quitan rápidamente para cortar y cegar. Ahora podemos conocer a la historia real de esta organización gracias a Carl Sheen, que es doctor en Historia Social. Es un miembro de la Orden del Imperio Británico, orador y profesor, y escritor, a lo que hay que unir que es hijo y nieto de uno de los corredores de apuestas de Sparkbrook. En su libro Peaky Blinders, la verdadera historia, nos narra con detalle qué es el pub Garrison que frecuentan los personajes de esta serie, y si realmente existieron personajes como Billy Kimber, Alfie Solomon o Darby Sabini. Ellos forman parte del elenco de los protagonistas de la serie. Birmingham ya había Peaky Blinders antes de la Primera Guerra Mundial, no después como señala la serie. Ellos empezaron a finales de la década de 1850, cuando se tomaron medidas contra los deportes violentos y las apuestas que jóvenes realizaban al aire libre en zonas pobres de las ciudades. Cuenta Sheen que en Peaky Blinders, la verdadera historia, además, a diferencia de la familia Shelby, sus integrantes no dependían de ningún tipo de glamour, porque eran, según describe, simples matones de barrio y pobres. Aunque algunos de ellos también eran pequeños delincuentes, la mayoría tenía trabajo y no pertenecían a una banda que eran de mafiosos y le permitiera ganarse la vida. Por otro lado, aunque los integrantes de la banda eran unos auténticos delincuentes, Peaky Blinders hace referencia a la forma en la que se ponían la gorra, con la visera inclinada hacia un lado. Les cubría o cegaba los ojos. Pese a que muchos querían tapar la delincuencia que había en la ciudad, el periódico de Yorkshire señaló que en 1890 eran los personajes más despreciables del planeta y que los magistrados tendrían que aplicarles la pena máxima de cárcel a todo Peaky Blinder que hubiese cometido algún delito. De hecho, la influencia de estos reincidentes era tan desfavorable que se desprestigiaba la imagen de Birmingham, llamándola la ciudad de los Peaky Blinders. En algunas materias delictivas que llevaban a cabo, como las corridas de apuestas, no había distinción de género. Mujeres, como Polly Shelby en la serie, manejaron grandes cantidades de dinero. En la realidad, Sheen pone el ejemplo de Rose Pickering, una corredora de apuestas de Darwin Street en Highgate. Aunque Campbell no logró su cometido, el caso de los Peaky Blinders acabó llegando. En el año 1915, el Birmingham Mail publicó que, como ocurrió con los rigurosos vagabundos jóvenes que preferían una vida errante a una con trabajo, algunos Peaky Blinders se unieron al ejército y acabaron convirtiéndose en soldados de prestigio. Otros, en cambio, comenzaron a trabajar en empleos que no exigían preparación. Según se dijo, no había nadie más contento que la policía local, para quien los jóvenes Peaky Blinders no eran más que una fuente inagotable de problemas. Además de esos motivos, la banda se disolvió por 3 causas. Primero, el endurecimiento de las condenas a los hombres violentos desde el cambio de siglo. Segundo, por el apoyo que la clase trabajadora brindó a la policía y su desprecio por los Peaky Blinders. Y por último, por una vigilancia policial efectiva, indica Sheen en su libro. El motivo por el que millones de fans han podido creerse las complejas relaciones de la familia Shelby es que su creador, Stephen Knight,
utilizó su propia historia familiar para inspirarse. Y es que sus tíos, por parte de padre, los Sheldon, fueron unos conocidos corredores de apuestas en Birmingham y los herederos directos de los auténticos Peaky Blinders. Eran niños cuando vieron esas cosas, y yo era un niño cuando me las contaron, explicó el guionista sobre los relatos que los Sheldon hacían de sus admirados Shelby. Historias familiares que ilustran los robos, apuestas ilegales, contrabando, secuestros y tráfico de drogas que la banda criminal desarrolló entre 1890 y 1900 en los barrios bajos de Birmingham. Desde la calle Adderley hasta los barrios de Bordesley, Smallhead, los Peaky ejercían su control con mano de hierro. Se decía que el nombre Peaky Blinders provenía de la práctica de coser hojas, como dijimos antes. Stephen McNichol y Thomas Gilbert fueron los miembros más destacados de la temida banda criminal. Sin embargo, el personaje que realmente inspiró a Thomas Shelby, el cual interpreta brillantemente Cillian Murphy, se llamaba Billy Kimber y fue un peligroso gángster que vivió hasta los 63 años. Curiosamente, en la serie, es una de las primeras víctimas de su alter ego, ya que ambos personajes no podían coexistir en la serie. Los tentáculos de su organización criminal y de su influencia en la ciudad se fueron extendiendo durante 2 décadas. Y, tras un enfrentamiento con la familia Savini, los mafiosos italianos que también aparecen en la serie, y un periplo en Estados Unidos, Billy Kimber murió en 1945, a los 63 años, como antes hemos dicho, tras una larga enfermedad. Esta declaración de intenciones del autor, en la que el personaje ficticio aniquila al personaje real y se superpone a él, explica en gran medida su misión de superar con creces las historias familiares y la versión histórica de los Peaky Blinders, para luego traer una saga que en la ficción supera con mucho a la realidad en todos sus registros.